Pues el tema que el día de hoy, hermanos, vamos a considerar es un tema muy importante, como todos los que hemos venido viendo. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente del bautismo. El título que le he puesto a este tema, hermanos, es un solo bautismo. De hecho, hermanos, tiene la idea precisamente de ver cómo se cumple lo que dice Efesios en el capítulo 4, del versículo 2 al versículo 6. Hermanos, así que no se despeguen de esta estación, vamos a analizar, queremos sus comentarios, porque vamos a hablar acerca precisamente de algunos grupos religiosos, en este caso que se han salido de la iglesia, han retornado muchos de estos hermanos, estos se han bautizado en esos grupos religiosos, y ahora nosotros pues pedimos que se bauticen. Y la pregunta es, ¿usted cómo considera esto? ¿Cree que sea correcto, que esté apegado a la palabra de Dios? ¿O creemos en la opinión de estas personas o de estos hermanos? Algunos de ellos dicen y se escudan en que es la misma doctrina, que se han bautizado bajo el mismo nombre de Jesús y que aceptan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ellos consideran que no hay necesidad de un segundo bautismo. Entonces vamos a analizar precisamente este tema, hermanos, que le hemos puesto como título un solo bautismo, y pues vamos a analizarlo, hermanos, ya que estamos a unos cuantos días de celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se va a llevar a cabo el día 28 del mes de marzo, de este mes, y en estos sábados la mayor parte de la iglesia lleva a cabo los bautismos. En este mes van a iniciar ya por zonas para llevar a cabo estos bautismos que se realizan en la iglesia de Dios israelita. Por lo tanto, pues está en un buen momento para pensar, aquellos de nuestros hermanos que en un momento dado nos escuchen y que consideren precisamente que el bautismo ya no es necesario para ellos, porque donde estaban antes ya se bautizó. El día de hoy vamos precisamente a hablar acerca de este importante e interesante tema. Son las 19. Bien, hermanos, regresamos a su programa Pregonero de Justicia, aquí en su estación de radio internet Salvaradio, www.salvaradio.com.mx. Están ustedes, hermanos, con su hermano Enrique Pérez. Vamos a analizar un tema, hermanos, un tema que es muy importante, precisamente porque en estos sábados que vienen del mes de marzo vamos a llevar a cabo los bautismos, hermanos, dentro de la iglesia de Dios israelita. El día 28 de marzo vamos a celebrar la fiesta de la Pascua, la vamos a recibir, y en ese día la iglesia tiene por costumbre participar del pan y del vino, que es una representación del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esa es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, del Divino Maestro de Galilea. Y hermanos, pues antes de participar de eso, pues es necesario ser bautizados. Esto, hermanos, de alguna manera lo trasladamos o viene más bien del Antiguo Testamento. Según el capítulo 12 del libro de Éxodo, hermanos, nos dice que toda persona que quisiera comer de la Pascua necesitaba ser circuncidado. Para la iglesia de Dios israelita actualmente la circuncisión no se efectúa de una manera física, sino que ahora de alguna manera a través del bautismo se lleva a cabo esa circuncisión, de acuerdo a lo que nos dice Colosenses en el capítulo 2. De manera, hermanos, es de que por eso es muy importante entender este tema. El tema, hermanos, tiene como propósito que todos ustedes que en estos momentos nos están escuchando tengamos los elementos suficientes para poder en un momento dado explicar a aquellos hermanos que llegan de otros grupos religiosos a nuestra iglesia y que es necesario hacerles ver que necesitan bautizarse. Muchos llegan a pensar que no hay necesidad, y de esto es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, hermanos,
pues sus preguntas, sus comentarios son muy importantes para enriquecer este tema, y pues me gustaría que lo hicieran ustedes a el correo salva.radio@hotmail.com. Le agradecemos a nuestro hermano Gerson Espinosa sus saludos. Él está atendiendo juntamente con otro obrero del Señor en una localidad que se encuentra en el estado de Puebla y que se le llama la localidad de La Guadalupe. Gracias, hermano Gerson Espinosa, por su preferencia al estar en este programa de Pregonero de Justicia. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 2 al 6. Me gustaría, hermanos, que ustedes me acompañaran teniendo ahí su Biblia en sus manos para que vayamos leyendo, vayamos entendiendo este tema y cómo vamos a entender el bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 2 al 6 dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Este es, hermanos, el versículo clave para que muchos no quieran bautizarse nuevamente. Vamos a iniciar a explicar este tema, hermanos. Vamos a iniciar con lo siguiente. Primero, hermanos, la iglesia de Dios israelita, hermanos, es una iglesia que desde el año en que decidió trabajar, cuando aquellos hermanos del séptimo día rechazaron las fiestas, y deseó trabajar la iglesia de Dios israelita con la misma doctrina, hermanos, se ha mantenido durante muchos años. Estoy hablando desde el año de 1962 a la fecha. La iglesia de Dios israelita, desde ese entonces, hermanos, siempre se ha caracterizado por decir que el nombre bíblico de la iglesia es tal como lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. Sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. El nombre bíblico de esta iglesia es Iglesia de Dios. El israelita, hermanos, nosotros, o más bien en ese tiempo nos explicaba nuestro hermano Santiago, que, hermanos, se puso para distinguirnos de otros grupos religiosos que llevaban el mismo nombre, Iglesia de Dios. Se dice que cuando hubo el problema entre la iglesia del séptimo día y, en este caso, nosotros, hermanos, Gobernación les preguntó el nombre de la organización. Y, lógico, los del séptimo día dijeron, pues es Iglesia de Dios del séptimo día. Cuando le preguntan, en este caso, al hermano Santiago Montiel y a un hermano que se llamó Roberto Mercado, le preguntan cuál es el nombre de su organización y dicen también Iglesia de Dios del séptimo día. Gobernación les dice, no puede haber dos grupos diferentes con el mismo nombre. Entonces es necesario que, pues en este caso, pues el nombre sea cambiado. Entonces, en ese momento, dice el hermano Santiago, que se acordó que en tiempo pasado la iglesia se llamaba Iglesia de Dios Israelita Universal del séptimo día. Entonces, al hermano en ese momento recuerda eso y dice que le pone Iglesia de Dios y entre paréntesis Israelita. Desde ese año en adelante, hermanos, el nombre siempre va a ir de la siguiente manera: Iglesia de Dios y entre paréntesis Israelita. Decimos que entre paréntesis porque el israelita no es parte del nombre. Bíblicamente el nombre de la iglesia es Iglesia de Dios, nada más. Y el israelita es un agregado que nosotros, y en ese momento